El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Durante los primeros 3 domingos del tiempo de la Pascua, el Evangelio nos habló de los eventos inmediatos a la resurrección, sobre todo ese testimonio de aquellos que vieron a Jesús vivo después de haberlo visto muerto, sus discípulos, algunas otras personas. Esos 3 domingos, la palabra entonces nos llevó a afianzar nuestra fe en el resucitado, a creer en el testimonio de aquellos que lo vieron vivo y a reconocer pues que Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al mal y nos ha abierto las puertas de la vida. Pero para que el evento de la resurrección no se quede como una memoria, bonita sí, pero al final memoria, ahora la liturgia de la palabra nos orienta a reconocer la presencia viva de Jesús entre nosotros. Por eso retoma estas figuras con las cuales Jesús se autodenomina a sí mismo. Y esa figura, la de hoy, tal vez la más entrañable, la más querida, Jesús, el buen pastor, nos habla precisamente de que Él sigue vivo y presente entre nosotros, que sigue orientándonos y guiándonos, que nos cuida, que en realidad su disponibilidad es la misma de siempre, incluso la misma de cuando estaba entre nosotros en medio de sus discípulos. Y esa disponibilidad sigue siendo don de vida, disponibilidad de dar vida y darla en abundancia. Por eso la figura del pastor, muy cercana a la mentalidad bíblica, a la mentalidad judía, también presenta esta actitud cuidadosa, cariñosa, de alguien que se siente sumamente responsable de lo que el Padre le ha puesto en sus manos. Es más, se lo apropia no como algo abusivo, se lo apropia como algo que cuida, como algo que de verdad Él entiende como su verdadera responsabilidad, y lo hace por amar, lo hace porque nos quiere. Por eso señala a los fariseos, señala a los pastores religiosos de su tiempo. Ellos debieron de haber orientado al pueblo al descubrimiento alegre del reino de Dios por medio del anuncio de Jesús. Y lejos de orientar, desorientaron, se opusieron, se negaron a creer en Jesús. Con ello desorientaron al pueblo al descubrimiento del Mesías, y a la falta del descubrimiento del Mesías, la pérdida de toda esperanza. Una historia que no salía de ser una historia de una resignación amarga, de ser un pueblo oprimido, de ser un pueblo sin libertad. Y por eso mismo les señala su actitud. Ustedes no quieren a sus ovejas, ustedes más bien las explotan, ustedes más bien abusan de ellas, ustedes no quieren a sus ovejas y por eso son malos pastores. En cambio yo sí soy el buen pastor. Y pone estas actitudes que lo identifican. Yo soy aquel que incluso estoy dispuesto a dar la vida por mis ovejas. Y es más,
Él permanece entre nosotros como la voz que sigue guiando nuestro camino. Y hay algo que precisamente tiene que construir en nosotros una verdadera esperanza y una verdadera fortaleza en nuestra fe. Un consuelo extraordinario. Tú no nos has abandonado. Las primeras comunidades cristianas se sentían fortalecidas precisamente de esa presencia. Saber que Él estaba entre ellos, que seguía siendo voz que los conducía precisamente a la construcción de ese diseño de vida de Dios. Seguía siendo voz para llevar a la felicidad, voz para llevar a la libertad, voz para construir vida y vida en abundancia. Por eso mismo entonces, hoy, como cristianos, que celebramos la presencia viva de Jesús y creemos en Él, tenemos también que entrar en una reflexión personal. Y mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué voz oímos nosotros? ¿Por qué a veces se pierde la dimensión de la esperanza? ¿Por qué a veces perdemos y debilitamos la fe? ¿Por qué a veces vemos que no hay salidas en tantas dificultades? ¿Por qué a veces se nos oscurece el panorama? ¿Por qué a veces vivimos una actitud de resignación delante de los males que nos pasan? ¿Qué voz estamos oyendo? Hoy hay muchas voces que ofrecen también felicidad, voces que ofrecen prestigio, voces que ofrecen bienestar, voces que ofrecen posición, Seguimos oyéndolas. Muchas veces les creemos tanto que incluso las endosamos a nuestro criterio religioso, de tal manera que a veces, ante la perspectiva de podemos decir, de la construcción de una posición, de un prestigio personal por medio de lo material, también Dios viene incluido para que nos dé eso material. Y ahí precisamente porque, lejos de escuchar la unicidad de la voz de Cristo, más bien la subordinamos a las voces del mundo. Y por eso, en la confusión que nos crean, nos debilitan la fe, nos debilitan la esperanza. Si creemos que Cristo está vivo y presente entre nosotros, Él está vivo, sigue hablándonos por la única voz que es el Evangelio, por la única voz que se proclama todos los días, especialmente todos los domingos, en la comunidad que se reúne para escuchar palabra de vida. Cristo sigue presente en la palabra de vida. Por eso la escucha atenta de la palabra, donde abrimos corazón y mente, hace que de verdad seamos aquellos que creemos en esa única voz que da sentido, que orienta, que da esperanza, que es luz en la oscuridad. Esa voz nos hace recordar aquella figura del pastor del Salmo 22, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, yo nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú eres el buen pastor, tú nos guías, tú nos orientas. Tu voz seguirá siendo la verdad que nos lleva a la felicidad, que nos lleva a la libertad. Pero para que esa voz sea la única voz de escucha que orienta nuestra vida, tenemos también que tener fe. Y obviamente la fe viene a ser un don que queremos de parte de Dios para seguir creyendo en esa única voz. Y ahí porque también incluyamos principalmente en nuestra oración pedir la fe. Aumenta mi fe, fortalece mi fe, que pueda escucharte y pueda creer en ti, que descubra en esa voz aquello que mi vida anhela y desea. Tú sigues siendo aquel que guía mi camino, aquel que delante de mí se pone como referencia segura de vida. Tú eres mi buen pastor. Y ese buen pastor, cuando oímos su voz, también nos pone delante de sus actitudes. Vuelvo a repetir, Jesús sigue siendo el mismo bondadoso de siempre, sigue siendo el mismo disponible de siempre. Una comunidad cristiana que vive a Jesús presente como buen pastor, es una comunidad que se fortalece, es una comunidad que cree, es una comunidad que tiene esperanza y dona esperanza, es una comunidad que descubre la luz en medio de la oscuridad. Es vivir la fortaleza de una fe que tiene que ser día a día manifestación en medio del mundo de aquello que Dios nos pide donar. Porque entonces también nosotros adquirimos la conducta del buen pastor. Él, que es bueno con nosotros, pedirá que también seamos nosotros buenos como Él, que nosotros también tengamos en cuenta ser imitadores de su conducta delante del mundo.
que nos veamos también interesados en el mal de los demás, que no sabemos bulto, que no digamos que somos de aquellos que no me interesa la vida de otros, porque cada quien con su mundo, cada quien con sus problemas, cada quien con sus dificultades. Yo ya tengo los míos y con eso es suficiente. El egoísmo que va llevando poco a poco a destruir el verdadero sentido de la comunidad cristiana, que evidencia la presencia de Cristo buen pastor, Cristo que es amor. Por eso mismo nosotros también nos configuramos a Cristo. La figura del buen pastor nos pone delante también de las actitudes de un buen cristiano, sobre todo cuando cada uno de nosotros tal vez está en un lugar donde influye en la vida de los demás, donde tiene que ver directamente con la vida de los demás. Y esto nos lleva a que de verdad podamos ser un signo vivo de Cristo cuando nuestra conducta se convierte en conducta de Cristo. Claro que hay forma también de interesarse de la vida de los demás, y hay también forma de interesarse en la vida de los demás. Una cosa es ser chute y chismoso, pero otra cosa es ser personas generosas que se abren al descubrimiento del sufrimiento ajeno y tienden la mano, no pasan desapercibidos. Yo conozco mis ovejas, yo las cuido, yo doy la vida por ellas. Dar la vida, dar la vida. Llamémoslo así, un emblema cristiano que tiene que ser como un tatuaje permanente en nuestra vida. Saber dar la vida por los demás nos hace imitadores perfectos de Cristo. ¿Qué es saber dar la vida? Pues que nosotros salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nuestro individualismo, que ahí vamos, que nos interese los demás cuando cerca de nosotros buscan algo en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser signo de esperanza, signo de luz, motivo para reforzar la fe de otros? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser también signo del amor de Dios en el compartir, en el donarse? Eso es saber dar la vida, eso es imitar a Cristo, eso es interesarnos sanamente en la vida de los demás. Por eso pues la figura del buen pastor va dirigida a todos nosotros. Y hoy obviamente pues también delante de lo que Jesús señala a los fariseos, los pastores de su tiempo, nos habla a nosotros que también, por algún motivo, sin merecerlo, Dios nos ha llamado a estar delante de alguna comunidad para que podamos ser figura de aquel que es palabra, que es cariño, que es oyente. Y claro, día a día tendremos que verificar en nosotros, antes de dormir, en nuestro examen de conciencia, si de verdad hemos sido figuras positivas que representen a Cristo, que no sea que nosotros, los pastores del pueblo de Dios ahora, no seamos señalados por Jesús como señaló a los fariseos en su falsedad, muchas veces en su explotar a sus propios feligreses, muchas veces en el maltrato o en el enojo. Yo recuerdo que el cardenal Quesada decía: la gente les puede perdonar muchas cosas, pero no les perdona que sean groseros. Eso nos decía a nosotros los curas. La gente les puede perdonar muchas cosas, pero es muy difícil que les perdone que ustedes sean groseros. Y esto nos pone delante de la figura bondadosa del pastor. ¿Cómo deseamos ser bondadosos como Cristo es bondadoso? Oren por nosotros también para que eso sea posible. Sin embargo, ya nos tocará presentar cuentas, Ahora nosotros pongámonos delante del alargamiento de la figura del pastor, cuando también nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, como nos dice San Pablo, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Al final nos manda a la raíz, imitadores de Cristo. Un esfuerzo de todos los días, pero que nace también del consuelo, de la esperanza, que nace de la fortaleza de tener a Cristo vivo entre nosotros como pastor, como aquel que sigue caminando con nosotros, delante de nosotros, como referencia de vida, aquel que sigue actuando con amor y con bondad en medio de nosotros, aquel que sigue haciendo sus maravillas como lo hizo en su tiempo. Que la figura pues de Cristo buen pastor nos anime en nuestro camino cristiano. Él sigue vivo y presente entre nosotros. Vamos a confirmar nuestra fe.